Ahí dice que se quedó uniendo. Cuénteme cómo va con la adquisición del módulo. Creo que en este grupo tienen problemas con el audio algunos, ¿no? Cuéntenme ahí en el chat mientras se terminan de conectar, que creo que ya estamos todos, si ya tienen el módulo. Aún es con H, sí. No, señor. Ay, sí. Ah. Bueno, vamos iniciando. Me disculpan que hace 8 días me conecté un poquito tarde porque estaba en otro sitio y la persona que había dejado responsable para ustedes tuvo problemas con el Zoom. Pero bueno, ahí ya estoy acá y entonces sí les recomiendo, chicos, de que por favor adquieran el módulo porque hoy he estado viendo con los chicos que estaban antes del descanso y el módulo es bastante extenso. Entonces, entre más nos atrasemos, después vamos a tener que estar corriendo. Entonces, la idea no es correr, sino por lo menos yo vi que usted, de pronto si alguien lo tiene, me corrige, pero son más de 150 preguntas. Entonces, por lo menos debemos correr en el sentido, tampoco no es correr, pero la idea que ustedes se dan cuenta y que se van a dar cuenta conmigo en ese módulo, la idea es explicar cada pregunta, no es decir la A, la B y pasemos y ya hoy termino y vimos 10 preguntas, no, la idea es pues explicarles cada pregunta. Si ustedes de pronto se han dado cuenta y los voy a invitar a que vean bastantemente noticias. ¿Por qué el profesor nos está invitando a ver noticias? Más que ver noticias, a que ustedes busquen en los periódicos artículos y vayan leyendo artículos. Y cada uno de hoy en ocho me va a contar, me va a contar qué artículo leyó. Y había quedado una pequeña actividad hace 8 días sobre el tema de los derechos, ¿verdad? Sí, señor. Cuéntenos cada uno qué derecho escogió, bueno, qué dibujo realizó y los escucho mientras terminan. Profe, yo escogí el derecho a no ser discriminados. Bueno, ¿y por qué será importante ese derecho, Luis? Porque pues todos tenemos la capacidad de ser iguales, tenemos las mismas capacidades, tenemos el mismo pensamiento, bueno, podemos pensar prácticamente igual. Muchos somos indiscriminados por la edad, nuestro color de piel, nuestro género, la religión, Yo le, el idioma. yo le uno, gracias, excelente. Yo le uno, vamos a tomar para cerrar esta actividad por ahí unos 15 minutos y ya arrancamos con lo de hoy. Precisamente eso le decía hoy a un grupo, Luis Ángel, de que hoy muchas veces discriminamos por el color de piel, discriminamos por el sexo, discriminamos por tantas situaciones, por la religión. Hasta de pronto todos nosotros tenemos una palabra que no sabemos nosotros pronunciar. Tenemos una letrilla que usted dice, el profe no sabe pronunciar, ejemplo, la L, o no sabe pronunciar la R. Todos tenemos al momento de pronunciar una palabra. Entonces, hoy somos discriminados por religión, somos discriminados por el sexo. Entonces, hasta por el tema político. Hace 2 años, chicos, miramos cómo la alternativa de cuando hubo las elecciones presidenciales, cuántas amistades se rompieron
porque entonces que yo iba con el candidato B, que yo iba con el candidato Y y así sucesivamente. Entonces, es muy bien por ese aporte. ¿Qué nos quiere compartir Tania? Creo que Tania no tiene micrófono, si no estoy mal, o se fue. Eh, bueno, mientras llega Tania María, Listo, profe, ya, deme un segundo, profe. bueno, mientras está María Sofía, mientras Sofía, Tania no tiene micrófono. Pero bueno, cuéntenos un poquito ahí mientras de pronto alguien nos habla ahí por el micrófono, finalmente con cuál derecho se escogió y por qué. Sofía, Daniela, Profe, yo cogí el derecho de la salud ¿por qué es importante el derecho a la salud, María? porque tenemos que tener precaución mientras que nos brindan los primeros auxilios y pues en ese transcurso que nos pueden brindar en en los primeros auxilios nos puede ayudar a salvar las vidas y pues tratar y salvar de no que la persona se vaya o se nos vaya en las manos o se muera ahí mismo y uno tratar de llegar lo más rápido posible a la clínica o al hospital. Claro, muy bien. Bueno, ahí nos compartió, discúlpeme que estaba aquí colaborándole a la profe de inglés. Luis Ángel nos compartió un dibujo muy bonito, muy bonito. Sería interesante que si alguno hizo dibujo, si no quiere prender la cámara, porque de pronto no se ha bañado, mentiras, nos comparte el dibujo ahí como hizo Luis Ángel. ¿Quién nos quiere más compartir? ¿Qué derecho escogió? Bueno, voy a continuar explicando mientras... mm, pero creo, sí se me escucha bien el sonido, Luis, que es el que me habla por micrófono, y María. Sí, señor. Bien, mire ese bonito dibujo que nos compartió también Tania, nos compartió Luis. Dice Tania, yo amo la paz, dice Luis Ángel. Dice Luis Ángel, derecho, pero les prende el micrófono máquina, ¿qué dice yo? Dice, dice Luis, el compañero Luis, dice el derecho a no ser discriminado con color de piel, edad, género, religión, estrato social, idioma, trato desigual. Ustedes se van a dar de cuenta cuando entren a a la universidad. Muy bonito ese dibujo y muy claro y preciso. Que cuando ustedes entran a la universidad, de los 40 de los 30 estudiantes que están ahí, de los 30 estudiantes que están ahí, hay algún estudiante que te pueda a ti saludar, hay como otro que no. Hay de pronto uno que llegó con el portátil último modelo, llegó el otro con el celular y yo llegué con con mi agenda. A mí no me da pena comentar que a mí primer y segundo semestre de la universidad
yo no tenía el computador, los trabajos los hacía a mano, a mano, a mano, a mano, ya como hasta tercer semestre me compraron el computador de mesa. Y ya casi finalizando, más o menos sobre la mitad de la carrera, eh, ya tuve el portátil. Entonces, uno tiene que ser bastante recursivo y bastante a lo largo de la historia. Bueno, gracias a los que participaron y sé que de pronto los que están ahí conectados, si no me hablaron ni me escribieron, me imagino que hicieron la actividad en ese sentido. Cuando yo hablo de Revolución Francesa, ¿qué será escriban ahí la fecha de hoy, allá en su cuaderno, escriban Revolución Francesa y escriban cada uno allí en su cuaderno, ¿qué es la revolución? ¿Qué es para ustedes revolución? Bueno, entonces para el profe Atanasio, revolución es cuando quiero hacer un cambio, cuando viene un cambio, cuando viene una situación completamente diferente. Entonces nos vamos a dar 2 minuticos para que cada uno escriba el concepto, ¿qué es revolución? Bueno, nos quedan unos segundos. ¿No se te conectó? No, se me conectó. A mí se me conectó casi faltando 10 minutos. Ah, no. Mira, no. Profe, Vale. nos vemos El martes. martes. Bendiciones, profe. Igualmente. Unos segundos. Bueno, cuando yo hablo de revolución, es todo aquel proceso que nos quiere dar un pequeño cambio. Para que nos alcance el tiempo, voy a compartir un video y lo voy explicando. Y ahorita, cuando nos queden unos pequeños minutos, los escucho a ver qué concepto escribieron cada uno.
y si no se nos va el tiempo y no vemos el video. La idea de Siempre me compartir, ha gustado la ciencia ficción. la idea de compartir un video, chicos, no es, ay, ¿qué se me hizo? Ok. La idea de compartir un video no es ponerle ahí el video y yo me siente acá a escuchar también con ustedes el video. No, yo lo que hago siempre, ustedes se han dado cuenta, bueno, creo que hace 8 días no les puedo compartir, pero hace 15 días. A mí siempre me gusta pasar un video, pero irlo explicando. No es solo que ustedes lo escuchen y ya. Y la idea de estar justo al borde del descubrimiento y las fronteras del espacio. Dedicarme a la exploración de mí mismo me permite hacer todo esto. Puedes usar dispositivos de camuflaje para escanear lugares desconocidos del espacio. Su Majestad, ya tenemos el informe económico de Francia. ¿Y qué dice? Que estamos al borde de la quiebra y nos queda poco dinero. ¿Qué quiere que hagamos con lo que nos queda? Hagamos otra fiesta. Hoy en Filmados te contamos sobre la Revolución Francesa. Era el siglo XVIII. Punto importante para que anoten debajito de su concepto. Se da en el siglo XVIII. Se da en el siglo XVIII. Cuando ustedes presenten el IFES, apenas terminen grado 11, lo que ustedes van a darse en cuenta es de que les van a colocar muchas veces una noticia, les van a colocar una noticia y les colocan definir algún concepto de algún proceso histórico. Y Francia estaba bajo el mando del rey Luis XV. XV no era muy querido por el pueblo, porque durante su reinado perdió guerras y colonias, como las colonias canadienses, por ejemplo. Y perder cosas significa perder dinero, y no tener dinero significa no tener comida. No tener comida para el pueblo, porque Luis XV sí tenía su comida. Entonces se murió. Ahora 16 era el rey de Francia, Luis XVI. Y lo que 16 heredó de 15 fue un pueblo hambriento, cargado de impuestos y fracasos bélicos. Con la Revolución Francesa hubo fracasos bélicos. Profesor Atanasio, ¿qué es fracasos bélicos? Por favor, nos explica. Fracasos bélicos son problemas que hubo en la guerra, que hubo en la guerra. Eso se presenta en los fracasos bélicos, queridos estudiantes. Continuemos. También había malas cosechas, porque no puede haber una revolución francesa sin malas cosechas. Pero a Luis nada de esto le importaba, porque él se había casado con una muchacha de Austria muy lindis que se llamaba María Antonieta, a quien le gustaban mucho los pasteles y las frutas puestas en el cabello. Luis y María debían tener hijos para que fueran los príncipes de Francia, pero no podían, porque Luis no podía copular. Y además, él estaba muy entretenido haciendo cerraduras. Luis y María ahora sí tuvieron hijos. También, en Francia, había un movimiento cultural muy de moda, llamado la Ilustración. Debemos tener en cuenta que en Francia también se da la ilustración, se da la ilustración y que todo eso hace parte de la Revolución Francesa. Y las mujeres burguesas hacían reuniones en sus casas para conversar sobre la Ilustración. La Ilustración decía que era necesario disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. O sea, que debemos usar la razón para entender y solucionar los problemas de la sociedad. Sus principales impulsores fueron estos señores. Ay, se me pasó. Decía que era necesario disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. O sea, que debemos usar la razón para entender y solucionar los problemas de la sociedad. Mire esa bonita frase que hay que quiero que también la copien. Una de las frases importantes de la Revolución Francesa es que debemos usar la razón para entender y solucionar los problemas de la sociedad. Dos personas que están discutiendo, si no se calman, pues no se va a llegar a ninguna parte. Si yo no me calmo, pues no voy a llegar a ninguna parte. Si yo estoy discutiendo con Luis Ángel, si alguno de los dos no se calma, pues vamos a seguir peleando. Entonces la idea es, como nos dice la frase, debemos usar la razón para entender y solucionar los problemas de la sociedad, ser claros en ese preciso. Sus principales impulsores fueron estos señores.
quienes también creían en un mundo en el que todos los hombres debían tener derechos y ser iguales ante la ley. Pero por ahora no. Por ahora solo la clase alta tiene derechos. En Francia, las clases sociales se dividían en tres. El primer estado, que era el clero, o sea, En Francia se dividía la sociedad en tres. El primer estado era el clero. Entonces, si quedan ahí, división de la sociedad en esa época, pueden escribir como título, división de la sociedad en esa época. Entonces, el primer estado era el clero. Ahí les voy a dejar un momentico porque voy como muy rápido. ¿Puedo continuar? Creo que sí, porque no me contestaron nada. gente de la iglesia. Ellos tenían mucho dinero y no pagaban impuestos. El segundo estado, que eran los nobles, El segundo estado era la nobleza. El primero era el clero, luego bajaba la nobleza. En ese momento el clero no pagaba ningún impuesto. Hablo a nivel, cuando yo hablo del clero es de todas las iglesias, de todas las iglesias. En ese momento no pagaba ningún. Ese era el primer estado. El segundo estado era la nobleza, para que lo anoten ahí. ellos tenían mucho dinero y no pagaban impuestos. Y el tercer estado, que era el pueblo, ellos tenían poco dinero, pero pagaban un montón de... Tercero era el estado. Entonces, primero era el clero, luego encontramos y por último era el pueblo. ¿Será que hoy en día las clases altas, no lo hablo por el clero, saquémonos de, ustedes saben que el primer estado ahí en la Revolución Francesa era el clero, pero yo hablo a nivel político, ¿será que hoy en día la parte política, ay, alguien me escribió en el chat, claro que sí, ya lo repito. entender y solucionar los problemas de la sociedad. Sus principales impulsores fueron estos señores, quienes también creían en un mundo en el que todos los hombres debían tener derechos y ser iguales ante la ley. Pero por ahora no. Por ahora solo la clase alta tiene derechos. En Francia, las clases sociales se dividían en tres. El primer estado, que era el clero, Primer estado era el clero, ahí está la compañera que me escribió. Y yo les diría que a veces las clases altas, no lo digo por el clero, sino a nivel político, eh, a veces los políticos miran a la ciudadanía como cosa allí abajo, ¿no? Los políticos a ti te saludan cuando hay campaña, te dan el abrazo, etcétera, etcétera, te dan el plato de lechón, etcétera, etcétera, pero cuando termina la campaña política, todo cambia en ese proceso.
¿Cómo se tiene que? Entonces, el primer estado era el clero. El clero, el clero, el clero, el clero. Vamos con el segundo. O sea, gente de la iglesia. Ellos tenían mucho dinero y no pagaban impuestos. El segundo estado, que eran los nobles. Ellos Segundo estado era la nobleza. Estamos hablando de la Revolución Francesa. ¿Cómo estaba organizada la sociedad en ese momento? Si nos vamos nosotros a mirar en este momento, pueden haber otros estilos de organización, ¿no? Entonces, que está la parte política. Hoy en día la sociedad casi la dejan a lo último, casi la dejan a lo último. Ahí dejo un momentico la parte de la nobleza para los que de pronto están atrasados. Vamos con tenían mucho dinero y no pagaban impuestos. Y el tercer estado, que era el pueblo. Ellos tenían poco dinero, pero pagaban un montón de impuestos y diezmos. Este es el ¿será que el pueblo sigue pagando impuestos? ¿Qué creen ustedes? O eso que dice la Revolución Francesa es mentiras. El pueblo sigue pagando impuestos. Sigue pagando impuestos. No, con mucho gusto. se dividía en burgueses, que eran la clase trabajadora, como doctores, abogados, etcétera, y campesinos. Parece que es pura dura. El pueblo estaba cada vez más hambriento. Por eso Luis XVI decidió utilizar el dinero del Estado. Uno de los personajes importantes de la Revolución Francesa, como ustedes se dan cuenta ahí, es Luis XVI. Llamémoslo, para que ustedes me entiendan, era como el presidente que hoy nosotros conocemos, la figura del presidente que hoy nosotros conocemos en algunas partes. Eso era Luis XVI. Llamémoslo que otra cosita que para que ustedes tengan claro, una cosa es cuando yo hablo de monarca es que se gobierna uno. Cuando ustedes dicen es que en tal país hay monarquía, no, monarquía es cuando se gobierna una sola persona. En el caso de nosotros estamos es en la parte republicana, donde frente a un presidente o presidenta gobiernan varias personas, gobiernan varias personas en ese sentido. Para apoyar la independencia de las 13 colonias en Norteamérica, de Inglaterra, porque Francia e Inglaterra eran enemigos, y Luis XVI quería fastidiar a sus enemigos. ¿Y ayudar al pueblo? No. Ayudar al pueblo no. Para colmo, en Versalles, que era donde quedaba la casita de los reyes, se seguían haciendo fiestas a todo meter. El pueblo estaba harto, en especial él. Él se llamaba Maximilien Robespierre. Él era huérfano y también muy inteligente. Por eso se ganó una beca y estudió para ser abogado. También era bueno hablando en público y no creía en eso de la pena de muerte y quería que todos pudieran votar y defendía. Ustedes sabían que anteriormente en el caso de las señoritas no podían, de las mujeres no podían votar. Ya después de algunos siglos para acá, pues los políticos pueden, en general, participan tanto mujeres como hombres. Y hoy en día no podemos hacer a un lado las mujeres, ellas también tienen la oportunidad de participar
en política. Ya hemos tenido, por ejemplo, una alcaldesa aquí en Bogotá. Hemos tenido dos mujeres vicepresidentes, Marta Lucía Ramírez y ahorita actual Francia Márquez. Entonces, las mujeres han adquirido un gran sentido eh, en el ámbito político. Han habido mujeres presidentes. Si nos vamos, por ejemplo, para Argentina, allá está, o fue presidente Cristina Fernández. Si nos vamos, por ejemplo, para Brasil, está Dilma Rousseff. Si nos vamos para México, si nos vamos para México, ahorita Claudia Cheney, ahorita en septiembre se posiciona como presidenta de México, la primera mujer presidenta. Que aquí en Colombia, ¿cuándo tendremos una mujer presidente? No es descartable que en algún momento la mujer tome el poder político, ¿no? Tome el poder político eh, en ese sentido, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros tengamos en cuenta a lo largo de la historia. Ustedes dirán, ¿por qué el profesor nos habló sobre los derechos humanos en la anterior clase y hoy nos habla sobre la Revolución Francesa? Porque los derechos humanos se dan dentro de la Revolución Francesa. Ustedes sí se han dado cuenta ahí que el clero pagaba impuestos, que a la sociedad se le hacía a un lado, todo ese proceso y todos esos derechos humanos tienen su creación en la Revolución Francesa. Continuemos. Y a los pobres. Por eso le llamaron el incorruptible. Robespierre empezó a escribir y a decirle a todos, el rey tiene la culpa. Francia estaba en bancarrota. Así que los bancos le dijeron al rey, ¿y si contratas a alguien que sepa de finanzas? Entonces los contrató. Ustedes sí se han dado cuenta que hoy en día hay algunos ministerios, para que ustedes me entiendan el ejemplo, hay algunos ministerios en Colombia que manejan, no hay personas especializadas, me explico. Ejemplo, que en el sector de salud, quien debe estar manejando el Ministerio de Salud debe ser ¿qué? Un médico. En el caso de educación, quien debe estar manejando el sistema de educación, pues debe ser un docente. Pero hoy en día, no lo digo por los últimos gobiernos, sino eso pasa en todos los países, que en cada ministerio nombran escotas políticas, como este me ayudó, este me ayudó, este me ayudó en ese sentido, em, pero no nombran una persona adecuada en ese sentido. Y no podemos llegar y decir, no, profe, es que eso pasa en el actual gobierno, no, eso ha pasado en todos, que nombran en cada ministerio personas que no son acordes a esos puestos. ¿Qué les voy a pedir el favor para qué? Para de hoy en 8. No nos volvemos a conectar ahorita, puesto que como yo tuve problemas con el Zoom ahorita, y para reponerles también un poquito el tiempo, pues la clase va hasta la 1, sí, pero para reponerles un poquito algunos minutos de lo de hace 8 días y lo de hoy también, entonces apenas yo termine, no nos volvemos a conectar en 2 minutos, casi un minuto que nos queda. Les voy a pedir el favor que de hoy en 8 cada uno investigue las características de la Revolución Francesa. Van a investigar las características de la Revolución Francesa, van a investigar los personajes importantes de la Revolución Francesa, no solo Luis XVI. Entonces, van a investigar características de la Revolución Francesa y personajes de la Revolución Francesa. Y de hoy en 8 compartimos esa parte, ¿listo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, duda frente a lo que les acabo de explicar. ¿No? No hay dudas ni preguntas, entonces nos vemos el sábado. Profe, ¿cuál era la siguiente, la otra que de la tarea?
A La primera. características de la Revolución Francesa y personajes. Gracias. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Amén. Vale.